Listo. Ok, pues el día de hoy vamos a comenzar a ver Tito 2. Entonces, igual para que ahorita después de que oremos, se pueden abrir sus Biblias en esa parte. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite tener como iglesia. Gracias por el privilegio que tenemos de vivir en México, donde pues tenemos la libertad de poder abrir tu palabra en cualquier momento. Y queremos aprovecharlo y disponer nuestros corazones. Los ponemos delante de ti sabiendo de que pues tú eres lo primordial en nuestras vidas. Entonces, igual si es que existe algo en nuestra mente, en nuestro corazón, algo que está ahí estorbando, te pedimos de que tú tomes el control y de que disipes toda preocupación o todo cualquier tema y podamos pues poner nuestro corazón a disposición tuya para que podamos ser corregidos, ser instruidos y ser edificados por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones y también que nuestros corazones sean corazones dispuestos, mentes dispuestas a ser moldeadas por ti, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos con Tito 2. Entonces, bueno, primero que nada, recapitulemos un rato. Recordemos que primero está hablando hacia Tito, pero Tito lo dejó Pablo, o más bien que lo dejó, sino que le encargó que le diera orden a la iglesia. Pero más que eso, en esa parte recordemos el trasfondo de los que eran los de Creta. Recuerden que los de Creta eran conocidos pues por bueno, lo narra ahí, que precisamente eran mentirosos, que eran calumniadores, vaya, que tienen un mal comportamiento. Entonces, al momento de que precisamente pues la gente comienza a convertirse, pues sigue teniendo algunas de esas malas actitudes. Por lo tanto, pues la iglesia no tendía a separarse o a caracterizarse por un buen comportamiento. Al contrario, sino que se confundían, o más bien no existía esa diferencia entre un cristiano con una persona que simplemente no conocía de Cristo. Entonces, al momento de que Pablo le dice a Tito, coloca precisamente los ancianos y que tienen esta rigurosidad en ciertas características, es para esto, para que precisamente ellos igual pudiesen exhortar de esta manera a los que estaban en su comunidad de iglesia, por así decirlo. Recuerden que en ese tiempo no había iglesias como es el tiempo de ahorita, sino que eran grupos pequeños. Entonces, al colocar estos ancianos que tenían una vida íntegra delante de Cristo, pues igual podrían enseñar a aquellos que estaban a, a, su, a su cargo, por así decirlo. Entonces, esta segunda parte que vemos, o más bien este capítulo 2, pues lo que va a tratar igual es de que Pablo le dice a Tito que precisamente tiene que existir este trato, o más bien esta exhortación desde el más anciano hasta el más joven. Entonces, este es lo que vamos a estar viendo en la parte de aquí. ¿Por qué? Porque precisamente al abarcar toda esta parte, ellos eran el reflejo y seguimos siendo el reflejo nosotros como iglesia primeramente, pero igual como precisamente como familia. Recuerden que al tener precisamente estos grupos pequeños, pues igual podría prestarse a que la familia, en este caso, sea esa representación representación y reflejo de Cristo. Por lo tanto, este era lo que quería cuidar Pablo en la iglesia de Creta a través de que Tito le está hablando de cómo lo tiene que hacer. Entonces, recordemos, en este capítulo 2, pues va a estar tratando eso, pulir todo eso, desde el anciano hasta el joven. Y también así como en esa parte, pues igual nos habla a nosotros. Nosotros somos su iglesia. Entonces, por lo tanto, también somos el reflejo de Cristo. Así que debemos de cuidar nuestra manera de vivir. En este punto es exactamente eso. O sea, cuidar la manera de vivir. ¿Por qué? Porque va a ser el reflejo precisamente de Cristo. Y voy a citar como precisamente se pone aquí en el capítulo 2, es ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, poner el nombre de Cristo en alto, no, no simplemente decir, como en ese tiempo, precisamente cuando el pueblo sabía de que tenía un Dios, decía, ah, pues su Dios los ha cambiado, su Dios los ha fortalecido, su Dios pues es el que los bendice, etcétera. O vencieron a un pueblo por su Dios. Entonces Dios es el que estaba ahí presente. Asimismo, en nuestra manera de vivir de nosotros, igual es Dios el que está presente. Entonces, cuando ellos se comportaban de una manera distinta, es decir, ok, su Dios no está haciendo la obra en ellos, su Dios simplemente pues lo sigue dejando hacer lo incorrecto, o su Dios simplemente no ha transformado su vida, etcétera. De la misma manera que nosotros, la palabra que quizás se escucha más en nosotros es, ah, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, cuando no cuidamos esta parte de nuestra vida,
pues precisamente tenemos que, pues la palabra de Dios es blasfemada. Entonces, lo que nosotros enseñamos, que viene siendo la palabra de Dios, pues simplemente no es cierta. Entonces, esto es lo que trata de cuidar Pablo en Creta a través de Tito. Entonces, vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a Tito, ¿vale? Entonces, vamos con el capítulo 2 versículo 1, ¿ok? Hermana Dulce, ¿me puede apoyar, por favor? 2:1. Sí, 2-1, solo 2-1. 2:2 o 2:1 y 2. Perdón. 2-1. 2:1. Ah, ok, dice. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Ok, bien. Entonces, primero que nada, a Pablo le está diciendo Tito, Pablo le está diciendo a Tito que hable. Entonces, al momento de hablar, pues obviamente está enseñando. Entonces, enseña la sana doctrina que es, pues sabemos de que la sana doctrina en este caso, pues será la palabra de Dios. Y precisamente esto era para qué? Para que la iglesia fuera transformada por esta palabra. Entonces, recuerden de que pues tenemos una iglesia que se asemeja demasiado al mundo. Entonces tiene que ser transformada la iglesia. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Entonces, primero que nada, Pablo le dice que a Tito que esté hablando continuamente la sana doctrina. ¿Para qué? Para que estas vidas fueran cambiadas radicalmente y por lo tanto, al cambiar sus vidas, pues igual van a cambiar la comunidad. Y cuando llegue otro nuevo miembro de la iglesia, pues precisamente se empape o más bien la esencia de Cristo sea transmitida a la persona nueva que va llegando. Al contrario que si esta sana doctrina no se establece, pues prácticamente igual los nuevos integrantes de la iglesia de Cristo, pues prácticamente van a pensar que es lo mismo, o hasta incluso las personas de fuera podrían decir que es lo mismo. Entonces, Pablo le dice a Tito, tú enseña la sana doctrina, ¿para qué? Para que estas vidas que ya están dentro de la iglesia sean transformadas por ellas mismas. Bien sabemos de que, como dice la palabra de Dios, es inspirada de Dios para corregir, instruir en justicia y otras partes que precisamente lo menciona la Biblia. Entonces, la palabra de Dios también, de la misma manera, en nosotros debe de hablarse entre la iglesia. Vemos que precisamente esta palabra es para que pues, la iglesia sea moldeada. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, luego sin los domingos, cuando estamos allá, pues ya luego se llegan a tocar temas que, que luego se hablaron en la iglesia, etcétera. Entonces, eso es bueno. Cuando luego estamos comiendo allá los domingos con mi cuñada, pues precisamente luego sacan temas, ¿no? De esta parte. Algunas veces es difícil contestar, pero otras veces, pues precisamente se llena de edificación. Y precisamente de eso se trata, de que precisamente la palabra de Dios nos vaya nutriendo y nos vaya moldeando. Entonces debemos de meditar en ella tanto íntimamente, pero también como iglesia y también como familia. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues nuestras vidas van a ser transformadas por Él. Recuerden que la palabra de Dios lo primero es para conocerlo y que nosotros seamos transformados por Él. Vamos en capítulo 2, versículo 2. Gaby, ¿me puedes apoyar? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ok, gracias. Bueno, primeramente, la parte que vemos aquí se refiere a los adultos mayores, por así decirlo, pero no necesariamente son precisamente personas muy grandes. Lo que nos está dando a entender aquí es precisamente las personas que ya tienen más edad, por así decirlo, transcurrida, pero igual en cuestiones de la fe, hablando de que ya tienen un conocimiento acerca de Cristo durante varios años. Entonces, primero que nada, les está tocando cosas que quizás en ese punto, pues no se hacían. Recuerden que era una iglesia que estaba acostumbrada a pues seguir la misma vida que tenían antes. Entonces les dice, ser sobrios, serios y prudentes. Esto precisamente nos habla de primeramente un tema en general, que es tener dominio propio. Es algo que como cristianos pues nosotros tenemos que tener y que Pablo les estaba diciendo a Tito que de esa manera tenían que ser estos ancianos. También dar la importancia a cada tema correspondiente para que precisamente a través del dominio propio pudieran actuar de manera correcta a esta situación. Pero tiene un objetivo. No se menciona ahí, pero se infiere. Primero que nada, en este punto, ¿verdad? En este punto, Pablo hablaba a Tito para que les enseñara la importancia a los ancianos de ser de esta manera y de ser moldeados en estas áreas.
obviamente no iban a poder ser moldeados por ellos mismos, porque si no simplemente sería algo que sería motivación, sería algo que dices, tú puedes hacerlo, no, sino era, como habíamos comentado antes, hablaba la sana doctrina, entonces eran moldeados por la palabra, eran moldeados por Dios a través del Espíritu Santo, que precisamente tenían que moldear estas partes, pero sí tenían que precisamente tener presente que esto era lo que tenían que trabajar. Entonces, las personas que por así decirlo, ya son adultos mayores, tienen que ver estas áreas que el Espíritu Santo está comenzando a trabajar en ellos. ¿Pero es para qué? Recuerden que lo que se trata es de tener una familia que precisamente honre a Cristo. Entonces, esto era para precisamente servir ejemplo de futuras generaciones. Igual lo toca un poquito más adelante con las ancianas, que se recalca un poquito más. Pero de esta misma manera, cuando nosotros como personas adultas, cuando tenemos estas áreas que se están cuidando, es para ser ejemplo para las futuras generaciones. Y como algunos de ellos, que han de haber sido cabezas de hogar, pues por lo tanto iban a tener una familia que honrara a Cristo. Entonces los ancianos en algún punto, como les repito, iban a ser esa cabeza. Entonces no se especifica que todos, pero sí algunos, o incluso podría haber sido la mayoría, que porque en ese tiempo pues se daba que precisamente pues se casaban y tenían descendencia, etcétera. Entonces pues al tener el anciano en estas partes que eran sobrios, serios y prudentes, moldeados siempre por Cristo, pues por lo tanto la familia igual iba a honrar a Cristo. Entonces, ¿cómo? Pues por su manera de vivir. Entonces, ya que estas áreas solo iban a poder ser moldeadas si se sometían a Cristo, entonces al ver esta área sometida a Cristo era un fruto que igual podía existir. Entonces las futuras generaciones decían, ok, entonces sí, yo sé que por así decirlo, mi padre está hablando, pues es real porque yo estoy viendo un carácter diferente en él. Lo que me está hablando de la palabra que es un Dios que transforma, yo veo que es cierto. Entonces, pues precisamente ven a un Cristo y a un Dios que es real a través de precisamente el comportamiento que tenía el anciano. Entonces, como adultos mayores debemos y tenemos la responsabilidad de enseñar a las futuras generaciones una vida que agrada a Cristo. Pero esa vida solamente se va a notar, o más bien se va a hacer presente o más viva en las futuras generaciones cuando lo ven en nosotros. Entonces, esto se logra, pues prácticamente haciendo que coincida, y muchas veces mi esposita me lo comenta, es que lo que hablas, pues concuerde con lo que uno hace. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte, pues precisamente vamos a tener ese mayor ejemplo e impactar la vida de las futuras generaciones. Entonces, igual, como mayores de edad, podemos ver de que precisamente nuestras palabras igual importan. Lo que hacemos igual importa. Entonces, es una parte en la cual nosotros pues tenemos que ir moldeando. Y hasta incluso ahorita me recuerdo hace 8 días yo le comentaba a mi esposita que los ancianos pueden decir algo incorrecto o algo que es como que medio maldoso hasta cierto punto y lo toman lo tomamos nosotros como a la ligera y simplemente pues decimos, pues la abuelita o algo así dijo algo incorrecto, pero pues no. Si Dios nos permite llegar a esa edad, nosotros igual tenemos que cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones, sobre todo pequeños, un poquito más jóvenes, por así decirlo, de 10, 12 años, podrían en algún punto pues tomar en cuenta cada comentario que podría decir una persona mayor. Y ahorita vamos a ver como que el impacto que puede llegar a tener. Entonces, ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia es algo que igual se menciona hasta la última parte, que dice eso, ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Y por qué? Bueno, porque son tres pilares de nuestras vidas que Dios quiere moldear y que al estar firmes en nuestras vidas y van a impactar estas futuras generaciones. Ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vamos con el capítulo 2, versículo 3 y 5. Cuñada, ¿me puedes apoyar? Capítulo 2, ¿qué? 3 y Versículo 4. 3 y 5. Ajá. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, bien, gracias, cuñada.
Bueno, después mismo, perdón. Así, Pablo le dice a Tito acerca de las mujeres mayores de edad, que igual son ejemplo. Les dice que vivir de una manera que honre a Dios, les dice que no calumnien, quiere decir que no inventen cosas, entre otras palabras, son chismes, y no emborracharse, que son ser sobrias. Entonces, pero no solo debe de quedarse allí, sino les dice sean ejemplo, sino que también, no, perdón, no solamente se queda ahí de que ellas actúen ahí y ser ejemplo, sino que también les dice deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y Pablo quiere que Tito enseñe a las mujeres a que precisamente instruyan a las jóvenes a cuidar su familia. Entonces, vemos aquí un punto muy importante porque la familia es un modelo que Dios estableció desde un principio. Entonces, precisamente les dice, enseñan a amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en sus casas, buenas y sujetas a sus maridos. Entonces, ¿para qué? Esto es lo importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, imaginemos que precisamente Dios, bueno, nuestro Dios habla de amor, habla precisamente de la familia, habla del respeto, habla de que precisamente de que existe una familia íntegra que Dios quiere formar siempre, y precisamente esto no se ve reflejado en la iglesia de Creta, ¿no? Entonces, al ver esta discrepancia, pues como les comento, pues precisamente iban a decir, su Dios no es real, su Dios realmente no está cuidando de ellos, o su Dios prácticamente lo está dejando a la deriva porque vemos una familia pues toda apartada, etcétera. Entonces, muy independientemente de lo que nosotros podemos, o se puede hablar de nosotros, o en este caso de hablar de la iglesia de Creta, se estaba hablando de que precisamente lo que decía la palabra de Dios era mentira. Entonces, aquí va ahora a trasladar a nosotros. Nuestros comentarios o actitudes son enseñanzas para las futuras generaciones. Desgraciadamente, bueno, hablando un poquito acerca de esta parte del núcleo familiar, imagínense precisamente una familia que por un lado va la mujer y por otro lado va el hombre, es decir, no concretan en ideas. Muchas veces hemos platicado la parte de sujetarse a sus maridos, pero precisamente sujetarse a sus maridos no es de que digas, ok, yo como hombre le voy a decir a mi esposa, pues ¿sabes qué? Pues vamos a ir a tal lado y ya, punto. O se va a hacer de esta manera y punto. No. Sujetarse precisamente quiere decir que hay un común acuerdo. Cuando hay un común acuerdo, pues precisamente hay un mayor avance. Y hay un mayor avance que se va a reflejar igual en nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, pues mi esposita pues le gusta el campo, ¿no? Y yo le digo, no, ¿sabes qué? A mí me gusta la ciudad y se va a hacer a mi manera. Y no se trata de eso, sino que ambos llegamos a un común acuerdo y precisamente ya caminamos. De esa manera hasta incluso se construye un matrimonio sano. A eso se refiere con sujetarse a sus maridos, es decir, que la idea se compagine y puedan avanzar de la mano uno con otro. Obviamente, la responsabilidad siempre ante Dios va a existir y va a sobrecaer sobre precisamente el hombre, pero precisamente la mujer y el hombre siempre van a ir en común acuerdo para seguir caminando. Entonces, ahora sí, regresando a la otra parte, que nuestros comentarios y actitudes son enseñanza para las futuras generaciones. Actualmente, ¿por qué comento esto? Porque actualmente muchas veces, y se escucha entre los cristianos, de que precisamente ya no quieren formar una familia. ¿Por qué? Porque ven en nosotros como padres, como mayores de edad, que precisamente no es algo bueno. Hasta incluso comentarios de muchos que conocemos como cristianos dicen, no, mejor no te cases. ¿Pero por qué? Si es una bendición. Realmente vemos de que precisamente desde Génesis, Dios estableció precisamente la familia. Entonces, como cristianos y como mayores de edad, nosotros debemos de tener cuidado en lo que nosotros comentamos o enseñamos. Si nosotros como mayores de edad dejamos que Dios moldee nuestras vidas y que esto se vea reflejado en nuestro matrimonio, en nuestras familias y lo que enseñamos así por medio de nuestro ejemplo, habrá generaciones y futuras generaciones que precisamente estarán unidas y llenas precisamente del amor de Cristo. Y más que eso, será una familia completa y esto es lo importante. Ya no será una simple familia, sino una familia que estará redimida y que serán salvas para Cristo.
Entonces vemos la importancia en que precisamente en este punto las mujeres les enseñaban a las mujeres ancianas, les enseñaban a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a cuidar del hogar. En este caso, pues precisamente se ve como en ese tiempo, pues una mujer que se dedicaba 100% al hogar. Pero en nuestra vida actual no quiere decir de que igual tampoco se puede hacer. Y hasta creo que incluso igual nosotros como hombres, bien dice el pastor, luego por eso toca la parte, la Biblia de que el afecto del hombre, ¿no? Entonces nosotros como hombres y ustedes como mujeres, precisamente se trata de lo mismo, cuidar de los hijos, amarnos unos a otros. La mujer se sujeta al hombre, pero el hombre igual escucha y caminan en común acuerdo los dos. Y precisamente de esta manera nosotros reflejamos a Cristo. Eso lo ven nuestros hijos y nuestros hijos cuando lleguen a la edad que precisamente, ahorita lo vamos a tocar, de tomar una decisión de casarse o no, y sobre todo con una persona que igual tiene la misma fe, pues obviamente va a tender a precisamente a querer primeramente que nada formar una familia y precisamente con una persona que realmente crea en Cristo. Entonces, al hacer esto, forma una nueva familia y al formar esa nueva familia hay precisamente esa familia que es redimida también. Ya no hay una familia que quizás se forme y después de que sí es de que se forma, precisamente puede haber una familia que no conozca de Cristo. Entonces vemos cómo esto iba a impactar, o más bien impacta de generación tras generación, el cuidado que nosotros debemos de tener aún en comentarios. Entonces, después de ahí, cuidar nosotros y sobre todo, aparte de eso que ya vemos que precisamente va a impactar de futuras generaciones, es para que precisamente lo mismo que hace rato habíamos mencionado de que Dios no fuera blasfemado. Entonces, así, de esta manera, pues va a ser lo contrario. El nombre de Dios va a ser exaltado y precisamente lo van a conocer no solamente nuestras futuras generaciones, sino las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque van a decir precisamente, esa es una familia que su Dios la está ayudando. Es una familia que su Dios está poniendo su mismo amor, su misma esencia allí. Es una familia que Dios está bendiciendo, o es una familia que aún en las tribulaciones dependen de su Dios. Entonces vemos cómo es muy contrastante el hecho de que nosotros pongamos eh, esta parte de que Dios nos moldee y cuidar lo que nosotros estamos actuando para que sea impactado y aparte que el nombre de Dios sea exaltado. Vamos en el el versículo 6 al 8. Saris, ¿me puedes apoyar? Sí, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ok, gracias. Entonces, vemos ahora primero a los ancianos, o las personas adultas, ahora vamos con los jóvenes, ¿no? Precisamente toca de que los jóvenes, pues ahora dice que al Tito que él sea el mismo ejemplo para ellos. Entonces, los jóvenes, y los hemos escuchado, que así como los niños, pues precisamente son esas esponjas que absorben e imitan muchas conductas que en esta etapa, pues precisamente son donde adoptan precisamente su identidad. De niños, precisamente el impactan las circunstancias, pero precisamente en los jóvenes, en la etapa de joven, que ahorita vamos a ver qué edad, es donde adoptan su identidad. Entonces, voy a leer esta parte solamente. Existen estudios clásicos y hallazgos neurocientíficos muy sólidos que respaldan con datos exactos que el rango precisamente en que adoptan esta identidad es de los 13 a los 21 años. En algunos casos se extiende hasta los 25. Es la ventana biológica y psicológica más crítica para la consolidación de la identidad. Entonces, vemos cómo precisamente los jóvenes en esta parte pues van a estar consolidando en lo que ellos creen y en lo que ellos se identifican. Entonces, Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes, pero que él mismo se presente como ejemplo. Entonces, vemos la importancia de que nosotros debemos de, sí, exhortar al joven, pero no es decir, ¿sabes qué? Debes de hacer el bien y yo no hago el bien, ¿no? Al contrario, debemos de ser ejemplo. Como mencionamos hace un rato, debe de existir coherencia entre lo que enseñamos y entre lo que hacemos. ¿Por qué? Yo trabajo precisamente con jóvenes
y precisamente ellos, cuando ven un maestro que es desgorroso y todo eso, ya ni lo toman en cuenta. En cambio, hasta saben, o sea, muchos pensamos de que no se dan cuenta, pero no, saben con qué maestro pueden echar desgorre y con qué maestro sí tienen que ponerse en orden y tomar en cuenta lo que les dice. Hasta incluso hay comentarios en la prepa que dicen, dice, el profe me va a decir que me va a bajar 3 puntos, pero no me los baja, no le hace nada, nada. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de quién realmente actúa conforme a lo que dice. Entonces, de la misma manera ahí Pablo le está diciendo a Tito, exhórtalo, sí, pero tú debes de ser ejemplo. Entonces, de la misma manera, pues nosotros, si queremos que nuestros jóvenes precisamente eh, tomen esa identidad en la cual creen lo que les estamos hablando de Cristo y les estamos hablando de Dios, debemos de ser muy coherentes, o más bien debemos ser coherentes con lo que nosotros estamos diciendo y estamos actuando. Entonces, pues, si hablamos de amor, se escucha muy lógico, pues entonces debemos de amar. Si hablamos de perdón, tenemos que perdonar. Si hablamos de dar, pues igual tenemos que dar con abundancia, o más bien dar con alegría, como dice la palabra. Si hablamos de adorar, igual tenemos que adorar. Si hablamos de hacer lo bueno, entonces hagamos el bien. Entonces, de nuevo, es precisamente para impactar nuestras futuras generaciones. Entonces, tenemos que tener, si queremos que nuestros jóvenes tengan una identidad firme en Cristo y crean que precisamente lo que yo estoy hablando de un Dios que transforma, de un Dios que ama y de un Dios que precisamente me muestra qué hacer en circunstancias donde pues nadie puede decirme qué hacer. Si les estoy hablando de un Dios que hace milagros y yo no lo creo, entonces va a haber una discrepancia, pero si hacemos lo contrario y de verdad creemos en un Dios que hace milagros y lo podemos hasta incluso con testimonio demostrar, si creemos en un Dios que precisamente es amoroso y nosotros les demostramos amor, si creemos en un Dios que precisamente nos cambia radicalmente nuestro carácter y ellos lo ven palpable en nuestras vidas, entonces en futuras generaciones, cuando ellos tengan que tomar la decisión de creer o no en Dios, van a decir sí, porque yo lo vi en otras personas que precisamente me hablaron de esto y yo lo vi reflejado en sus vidas. Entonces, yo le comentaba yo a mi esposita anteriormente, y creo que ustedes igual, de que a mí me impactó siempre un tío que cuando me invitó a orar, y yo en otras ocasiones había visto en la iglesia que decían, pues es que hay que platicar con Dios. Y un día leí un libro de que decía que primero comienza por 5 minutos, después 10 minutos, después media hora y después dije una. Y yo en mi mente dije, pero ¿cómo voy a hablar con Dios una hora? Dije, no, me voy a reaburrir. Entonces, una vez un tío me invitó a orar con él y se me hizo tan natural y hasta incluso todavía lo recuerdo sus palabras, todo lo que la gran mayoría estuvo diciendo durante ese tiempo, que dije, o sea, es un Dios muy personal. Y me habían hablado mucho tiempo de un Dios personal, pero hasta que lo vi a él orar de una manera tan sencilla, tan natural, que con una persona que hablaba, respondía y él guardaba silencio y otra vez comenzaba una plática, fue algo que simplemente jamás se me va a olvidar. Y yo desde ahí entendí de que sí puede existir y sí existe un Dios personal y de que sí puedes pasar mucho tiempo platicando con él. Entonces, eso va a ser lo que va a impactar precisamente en la vida de nuestros jóvenes y que forje su identidad. Vamos en el versículo 9 y versículo 10. Suegra, ¿me puede apoyar, por favor? Él o yo. Suegra, sí dije suegra. Sí, suegra. Mm, 2, 9 al 10. exhorta a los, ajá, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok, gracias. Esa última parte precisamente nos incluye, creo que la mayoría de nosotros somos empleados. Precisamente es para la última parte que dice, ¿por qué nosotros debemos de, pues, ser buenos en nuestro empleo, por así decirlo? Y es para esto, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador, de nuestro Dios, perdón, en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
como les comenté anteriormente, muchas veces se escucha de nosotros y es triste que dicen, y eso es que es cristiano, porque hace las cosas igual que otra persona que no es cristiano. Entonces, aún en nuestro trabajo y en la manera que lo realicemos, se puede hablar bien o mal de nuestro Dios. Eh, Como cristianos debemos de hacer las cosas como si fuera para Dios y no para el hombre. Esto lo vemos en Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, aquí es lo que importa. Como cristianos, entonces en nuestros trabajos nos debemos de dar a conocer como las personas que hacen las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios hace las cosas con excelencia y lo estamos haciendo para Él. Entonces, nuestras, por ahí alguna vez leí un libro que hasta incluso decía, si tú haces las cosas bien, no es suficiente, porque las puedes hacer con excelencia. Lo bueno te separa de lo excelente. Entonces, si lo hacemos en este punto para Dios, pues tratemos de hacerlo excelente. Entonces, algunos se preguntarán, ¿por qué lo hacemos así? Y sabrán por qué, porque somos cristianos. Ya no va a decir, y eso que es cristiano de una mala manera, sino ¿por qué? Porque somos cristianos. Por eso lo hacemos bien, por eso lo hacemos con excelencia, por eso lo hacemos hasta incluso, yo siempre en algún punto he escuchado algunas personas de la iglesia que decía, somos mansos, pero no mensos. Y no, a mí no, en lo personal no me gustaba porque dije, no es de que te aprovechen de ti. O sea, si realmente, pues en el trabajo, mientras no me digan algo que haga incorrecto, o mientras no me digan que adore a otra cosa y que no sea Dios, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues primero que nada porque tengo una autoridad y pues de esa manera yo voy a reflejar un carácter correcto y pues Cristo precisamente sería exaltado. Entonces no es que abusen de nosotros, sino simplemente pues lo hacemos para Dios. Entonces, imagínense que si tu patrón te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, y pues aunque no sea tu trabajo, pero ¿qué tal si o sea, Dios te puso ahí y lo hacemos para Dios? Entonces, sabremos que precisamente cuando lo estamos haciendo para Él. Mientras no nos digan algo que se haga incorrecto, pues podemos hacerlo. Y de esta manera podrán decir, lo hace, ¿por qué? Porque es cristiano. Y con algún punto nos puedan preguntar, y a mí me ha pasado, ¿por qué lo haces? Pues le digo, pues porque no lo hago para el hombre, simplemente lo hago para Dios. Entonces, de esa manera, pues igual la obra que Dios está haciendo en nosotros, pues igual sabrán de que precisamente es una obra que nuestro Dios puede hacer. Un Dios que precisamente cambia hasta incluso nuestro comportamiento en el trabajo. Vamos en el versículo 11 y 15 y con esto terminamos. Entonces, pastor, ¿me puede apoyar, por favor? Sí estoy, sí estoy. Sí, sí, sí. ¿Cuáles te leo? 11 al 15, por favor. Ok, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, profesor. Entonces, primero que nada, que dice que la gracia de Dios se manifestó para salvarnos. Y eso está, ahora sí que muy recalcado en nosotros. Sabemos de que, ahora sí que gracias porque murió por nosotros Cristo Jesús y gracias a eso podemos nosotros ser salvos. Pero no solamente se quedó ahí. Recuerden de que precisamente la iglesia de Creta era caracterizada por, o más bien el punto donde los cretenses se caracterizaron por precisamente no ser buenas personas, ¿no? Entonces, les dice, ok, la gracia de Dios se manifestó para que precisamente puedan salvarlos, pero también se manifestó para que después de que seamos salvados, o en este caso la iglesia que seamos salvados y nos incluye igual a nosotros, tenemos que tener una vida que refleje a Él y una vida que le agrada a Él. Entonces no solamente se queda con que ya somos salvos, sino que igual se manifestó su gracia para que nosotros, nuestra manera de vivir, sea cambiada
y sea para que le pueda agradar a Él. Entonces, nuestra cordura cristiana tiene que ser precisamente apartar esos deseos mundanos, como dice ahí, y vivir de una vida, perdón, vivir de una forma, como dice ahí, sobria, que es decir, con coherencia, justa y piadosa. Recordemos que piadosa no es como que andar con cautela, sino que piadosa precisamente es una vida que refleje a Cristo, una vida de la cual cada acción refleja precisamente el comportamiento que va a estar agradando a Cristo. Entonces, vivir de una manera que agrada a Dios y no a los hombres es lo que nosotros tenemos que comenzar a tener presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús y precisamente si nosotros tenemos esta parte que nosotros vivimos de una manera diferente a la del mundo, es porque, como les digo, creemos en Cristo. Y creer en Cristo no solamente es de que existe y de que Él es Dios y de que Él nos redimió, sino también de que Él va a regresar, como esta parte dice. Por eso vivimos y debemos de vivir de esta manera, porque anhelamos y creemos en lo que Él hizo en nosotros, lo que Él hizo por nosotros y lo que hará en nosotros cuando Él venga. Entonces, si nosotros vivimos una vida diferente, cuando la gente pueda decir, ok, ¿por qué él es diferente? Ah, porque yo creo que mi rey regresará y quiero estar listo para él. Si nosotros tenemos una vida igual que la del mundo, pues ¿cómo podremos decir de que nos estamos preparando y guardando para aquel que es rey de reyes y que va a regresar y queremos estar puros y limpios como esa novia santa para agradarle a él? Pues no puede, no, es algo incoherente. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en pureza, en santidad y nuestra vida de vivir, nuestra manera de vivir se refleja en nuestras acciones, esa pureza y esa santidad, entonces podemos decir, ¿por qué lo hacemos? Ah, porque me estoy preparando para la segunda venida de Cristo Jesús y eso reflejará precisamente esa coherencia entre lo que yo estoy diciendo y en lo que estoy haciendo. Y entonces, de esa manera, pues precisamente verán de que Dios realmente es real. Dios existe y realmente Dios toca vidas y de que todo lo que hacemos y vivimos es porque creemos en Cristo y en su segunda venida también. Entonces, como conclusión, pues que nuestra manera de vivir sea diferente a lo que el mundo hace y que puedan decir, Él es el cristiano que por eso hace las cosas bien o por eso actúa de esta manera. El cristiano que por eso se comporta así. Y de esa manera puedan ellos, los que están a su alrededor o nuestras futuras generaciones, saber que el Evangelio y que nuestros Dios son verdad, perdón, que el Evangelio y que nuestro Dios es verdadero y que también nos salvó y que no solamente se quedó ahí, sino que igual cambió nuestras vidas, ¿vale? Pues vamos a orar. Amor, ¿me puedes apoyar? Vamos a orar para que nuestra manera de vivir refleje a Cristo y que así se pueda conocer el Evangelio. Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos permite seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a reflejarlo, Padre. Hemos escuchado a lo largo de todas estas cartas que debemos de ser ese ejemplo que debemos de dejar que la palabra nos moldee y se refleje en nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que es un proceso, pues un proceso que se lleva tiempo, Padre, pero sabemos que en ti, Señor, que en ti hay ese poder para que nosotros seamos hombres íntegros, Señor, hombres que reflejen tu carácter, Padre. Ayúdanos a que podamos seguir meditando en esta palabra, que se quede en nuestros corazones, Señor, y que pues mueva eso, Señor, para que podamos empezar a ser personas diferentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues no sé si tengan alguna petición de oración. Ok, todo bien. Perfecto. Sí, por bien. el hermano Rafa, hace rato les puse ahí un mensaje en el Facebook y pues es algo entre grave y no, porque pues está detectado, pero parece que tiene una, una venita en el cerebro que está sangrando. Hablé con él desde el lunes, he estado hablando con él desde el domingo, ya se sentía mal, que le dolía la cabeza. Entonces ya pues se está atendiendo y eso ya es ganancia porque pues él no tiene acceso a un seguro, pero bueno, su hija y la mamá de su hija le están apoyando para recibir la atención médica
pero pues sí tiene que entrar a cirugía. Entonces, pues desde la tarde platiqué con él y me dijo esto. Ya ahorita ya no tengo contacto con él, pero su hija nos mandó un audio, que la hermana Dulce también tiene, que pues están esperando para hacerle otro estudio para realizarle Así, la cirugía. Entonces, pues por el hermano Rafa y bueno, por las peticiones que tenemos, ¿no? sí. Ok, pues vamos a ver. Señor, esta noche, como iglesia, venimos delante de ti a poner en tus manos la vida de nuestro hermano Rafa. Primero que nada, sabemos de que tú puedes hacer un milagro, Dios, y te queremos pedir que si es tu voluntad, que tú puedas sellar esa vena y que pueda, simplemente sin ninguna cirugía, pues esa vena pueda restaurarse y sabemos de que tú haces todo perfecto. Pero aún si tu voluntad es que entre a quirófano, te pedimos de que tú puedas pues prácticamente abrir las puertas para que los mejores médicos sean aquellos que lo operen y que den un diagnóstico certero, de que igual las personas que puedan toparse con él, pues ellos puedan ver cómo tú estás realizando la obra en él. También te pedimos por sus familiares que pueda esta situación, puedan verla y que puedan saber de que en todo momento tú estuviste presente. Gracias por la vida de su hija y que precisamente a partir de ellas tú permitiste que él pueda ser atendido. Desde ahí podemos ver tu mano, que precisamente tú estás al tanto de tus hijos. Gracias por abrir esta puerta, igual que sirva para, pues, que tu nombre sea exaltado y que puedan ver que tenemos un Dios real y un Dios que está al tanto de sus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Chao. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Bye.